Hola, hola, muy buenas, mi gente. Hoy vamos a hacer algo de arte fluido base sobre un lienzo. Ok, tenemos este lienzo que está pintado con esmalte acrílico. Ahora está seco. Echamos un poco de agua, como lo estáis viendo. Siempre trabajamos sobre húmedo, mi gente. Entonces, vamos a trabajar con nuestra pintura del pudding. Ok, voy a trabajar de esta forma echando gotas. Voy a meter el color amarillo en el centro. Y después voy a usar muy poco de naranja, poquísimo. Ahora sí que voy a poner algo de rojo. Todos los colores que estamos trabajando son pinturas de pudding. Aquí también puedes usar pintura acrílica diluida en agua. Eso mi gente lo saben en esta técnica. Ahora estoy poniendo un poco de color morado y al final del todo voy a echar el color azul. Pintura del pudding, lo que es pintura acrílica o pintura de pared más cola blanca más agua. También puedes usar pintura acrílica diluida en agua. Ahora empieza la magia, mi gente. Con la ayuda de un globo vamos a estirar la pintura que echamos encima del lienzo y vamos girando con la ayuda con un plato giratorio. Gracias, Julia. Este regalo de mi amiga Julia, que me regaló este plato giratorio hace muchos años, una seguidora mía, una amiga mía, claro que sí. Y mira, estamos compartiendo desde aquellos años estos tutoriales con mi gente, gracias a mi amiga Julia. Lo estamos disfrutando todo. Mira, mi gente, qué manera de crear bellezas. Aplastando el globo, estirando la pintura que echamos ahí, que eran solamente gotas de pintura. Y así, mi gente, tenemos un abstracto genial, bien liso, la pintura bien estirada, aunque era poca. Y mira qué genialidad, mi gente. Mira qué textura tenemos aquí. Aquí el universo total, una galaxia a la perfección, mi gente, hecha con texturas y efectos. Mira cómo se ve. Un abstracto total, hecho de una manera que sabes pintar o no, da igual. Te salen efectos y texturas que cuestan hacerlo con pincel. Nuestra técnica del arte fluido es generosa. Lo hiciste, no te salió, no te gusta, pues puedes añadir colores. Míralo, aquí voy a echar solo un poco de blanco para tener ahí, cuando vuelvo a aplastar, para tener un amarillo más claro en el centro. Entonces, si te sale mal, no te gusta lo que sacaste, pues echa otro color y vuelve a repasar de esta forma. La técnica te lo permite, te equivocas, no pasa nada, vuelves a repasar y así estás seguro que la pintura está bien estirada, el resultado va a ser bien liso, los efectos quedan maravillosos, dan otra forma, mi gente, otro tono y otra textura. Mira la genialidad de esta técnica del arte fluido base. La hemos aplicado en tableros de madera. La hemos aplicado también sobre papel de fotografía. Y aquí lo estamos usando sobre lienzos. Ahora, mi gente, mira lo que estoy haciendo. Aquí es otra forma para crear esa bruma que viene de colores. Esa bruma maravillosa. Bueno, hoy no voy a enseñar cómo se saca este efecto de bruma, que es algo maravilloso. Aquí se ve algo, pero lo que estoy haciendo aquí es meter el color azul ahí para adentro, para darle cambio a las obras que sacamos. Sacamos la obra primera, la segunda y ahora vamos por la tercera. ¿Cómo? Cambiando todo. Ahora se trata, ya que tenemos los colores ahí abajo, entonces a base de golpes. Esto lo hemos visto en muchos tutoriales donde creamos con el globo maravillas, lo que nunca se vio en el arte fluido, mi gente, lo que sacamos en el globo. Y aún así, lo vamos a sacar en lienzos que mucha gente siempre me pregunta. Cuando lo hago en tablero, esa técnica, cuando la hago en tableros, la gente me pregunta si se puede hacer en lienzos. Y cuando la hago en lienzos, me preguntan si se puede hacer en tableros. Entonces, esta técnica se puede hacer en muchas bases, mi gente. En muchas bases. Se puede también aplicar, ya hemos visto, el papel de fotografía sobre plástico y sobre lienzos y sobre tableros de madera MDF.
También se puede hacer sobre cristal, sobre cerámica, mi gente. Lo que pasa, cada base necesita un truquillo, los mismos materiales y todo. Lo que pasa, por ejemplo, sobre cristal o cerámica, no hace falta echar mucha agua, poquísima agua, suficiente para marcar y crear efectos. Mira lo que estoy haciendo aquí, repitiendo. Quise enseñar todo para que vea mi gente la magia como se va creando. Lo dedicas 3-4 minutos dando golpes para crear texturas espectaculares y un abstracto genial. Fijaos bien lo que estoy haciendo, repitiendo los golpes desde el centro para afuera. Golpes, golpes, golpes. Mira qué cosa más maravillosa, mi gente. Míralo, por favor. Ahora, sigo otra vez, limpio el globo y vuelvo otra vez, marcando desde el centro para afuera. Ahora, míralo. Aplasto y quito. ¿Qué quiere decir ahora? Quiere decir que estoy marcando más. Entonces el globo va a dejar más huella sobre el lienzo. Ese va a ver el blanco de la base. Y por esto tuvimos que pintar, eso es muy importante, el lienzo con esmalte acrílico. Y míralo, mi gente, poco a poco va ganando el abstracto y se va a ver mejor. Con papel estoy limpiando ahí el centro y vuelve donde está el azul. Fijaos, quedó guapo aquel azul, pero voy a marcarle más. ¿Con qué? Solo dándole más golpes, nada más, mi gente. Lo mismo se repite y queda algo perfecto. Fijaos, mi gente. Vuelvo a hacer lo mismo. Tacto del globo, lo que es plástico, con nuestra base, crea efectos, texturas, sin más, mi gente, es magia pura. Mira, 6 horas después, la obra seca, un lienzo espectacular, un abstracto que quedó, mira mi gente, la vida que tiene este abstracto, la profundidad que tiene, los tonos, los colores, la luz que tiene, mi gente. Míralo, por favor. El trabajo siempre, el arte fluido base, empieza a verlo, lo ves hasta sucio, pero poco a poco vas trabajándolo, dedicándolo 5 o 6 minutos, mi gente, y vais a ver magia. Mira, por favor, qué texturas. Mira qué tonos. Mira qué vida hay dentro, ahí. El efecto 3D es brutal. Es brutal, míralo, por favor, qué belleza. Mira el amarillo con el tacto con el globo, lo que da, con el rojo, el naranja, el azul. Algo maravilloso, mi gente. La luz que dio por dentro, la textura, el efecto 3D, brutal, mi gente. Gracias y mil gracias. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más.